Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Rivera y soy estudiante del Instituto Bíblico Filadelfia. En esta presentación quiero explicar de manera clara la doctrina del primer Adviento. La palabra Adviento significa venida. Cuando hablamos del primer Adviento nos referimos a la primera venida de Jesucristo al mundo. Pero no estamos hablando solo de un evento navideño. Estamos hablando del momento en que el Dios eterno, en que el Dios invisible, santo, decidió entrar en la historia humana. El Adviento es el descenso del cielo hacia la tierra, es el cumplimiento de una promesa antigua, es Dios viniendo a buscarnos. Y para poder entender el Adviento debemos entender primero cuál es el problema humano. En Génesis 1 y 2 nos muestra que el ser humano fue creado para vivir en comunión con Dios, pero en Génesis 3 nos muestra la caída que hubo. El pecado no fue solo una desobediencia moral, fue una ruptura relacional. En Romanos 3:23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que la humanidad quedó espiritualmente exiliada, sin poder regresar por sí misma. Pero en Génesis 3:15 aparece la primera promesa mesiánica: la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Ahí es donde comienza el Adviento como una promesa. Y desde ese momento toda la historia bíblica se convierte en una espera, ¿sí? Una espera en el Salvador, ¿sí? Y recordemos que los profetas anunciaron la venida del Mesías. En Isaías 7:14 dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y en Isaías 9:6 también dice: porque un niño nos es nacido y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Amén. En Miqueas 5:2 anuncia que nacería en Belén. Sí, el pueblo vivió siglos esperando. El pueblo estuvo esperando en medio de exilios, estuvo esperando bajo imperios, esos imperios opresores, estuvo esperando en ese silencio profético, y esa expectativa quedó reflejada en la adoración de la iglesia. Y uno de los himnos más antiguos que expresa esta esperanza es el medieval, que se llama Vení, vení, Emmanuel. Este himno recoge el clamor del Antiguo Testamento. Sí, voy a leer una traducción del texto que dice lo siguiente: ven, ven, Emmanuel, y libra a Israel, que sufre en triste exilio aquí, hasta que venga el Hijo de Dios. Alégrate, alégrate, Emmanuel, vendrá a ti, oh Israel. En este himno menciona títulos mesiánicos como Emmanuel, que viene en Isaías 7:14, Vara de Isaí viene en Isaías 11:1 y Llave de David, que viene en Isaías 22:22. La iglesia no solo preservó la doctrina en libros, la preservó también cantando. La himnología protestante es teología con música. En Juan 1:14 dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí es donde está el centro del Adviento, el Hijo eterno de Dios que asumió naturaleza humana. Amén. También en la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo 8 dice: el Hijo de Dios tomó sobre sí naturaleza humana, siendo dos naturalezas completas en una sola persona. También en el Catecismo de Heidelberg, pregunta 35, nos enseña que el Hijo eterno de Dios asumió verdadera naturaleza humana. ¿Esto qué significa? Que Jesús es el verdadero Dios, es verdadero hombre, no es mitad Dios y mitad hombre, es completamente ambos. Pero ¿por qué esto es importante? Porque solo alguien verdaderamente humano podía representarnos, y solo alguien verdaderamente divino podría salvarnos. El Adviento no es
sentimentalismo nada más, es la unión hipostática entrando en la historia. En Gálatas 4:4, del 4 al 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Esto significa que Dios no solo improvisa. El Adviento ocurrió en el momento exacto de la historia, bajo el Imperio Romano, con una lengua común, con caminos conectando regiones, y la providencia de Dios estaba obrando. Sí, el nacimiento de Cristo no fue nada más casualidad, fue el cumplimiento soberano del plan eterno. El primer Adviento nos enseña 3 verdades profundas. El primero, que Dios es fiel, que lo que prometió en Génesis lo cumplió en los evangelios. El segundo es que Dios se acerca. El cristianismo no comienza con el hombre buscando a Dios, comienza con Dios buscando al hombre. Y en tercero es que nuestra fe es histórica. Nosotros no creemos en mitos, creemos en la encarnación real del Hijo eterno de Dios. Amén. El Adviento nos recuerda que la salvación no solamente es una idea, sino es una persona, y esa persona es Jesucristo. El primer Adviento es la irrupción del amor eterno en la historia humana. Es la respuesta de Dios al pecado, es la fidelidad de Dios hecha visible, es la gracia tomando forma humana. Así que no celebramos simplemente un nacimiento, celebramos que el Dios eterno decidió hacerse cercano a nosotros. Significa que también que el Santo entró en nuestra fragilidad, que el Rey nació en humildad. Y por eso, junto con la iglesia de todos los tiempos, seguimos proclamando: ven, ven, Emmanuel, porque el Dios que vino es el mismo Dios que volverá.